Hola, mi nombre es Humberto y la verdad que estuve pensando bastante en hacer este vídeo porque la realidad es que nunca he hecho un vídeo como este. Me da bastante vergüenza hablar en cámara, pero bueno, al final le he dado vueltas y he pensado que es la dirección que quiero tomar. Creo que estamos en un momento, 2026, en el que hay ciertas noticias muy interesantes, como puede ser la inteligencia artificial, la robótica, y que la tendencia que veo es un poco, si quieres ser un ser humano que prospere, tiene que crear una marca personal. Entonces, por ese motivo, estoy empezando en este camino. Primero de todo, quiero poner un poco de contexto sobre mi vida. Yo soy una persona que actualmente tiene 29 años, que vive en Lanzarote. He estudiado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmente me dedico al mundo de la venta online, ¿vale? Mi vida ha tenido altibajos como todo. Eh, de niño se me daba bien los deportes y a medida que fui creciendo no sabía qué hacer en el futuro y al final llegó una edad en la que tus padres te dicen o estudias. Entonces en ese momento lo que me gustaba era los deportes y por eso hice Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. No me arrepiento de ello, aunque sí es cierto que no le he sacado el rendimiento a nivel laboral que me hubiera gustado. Por tanto, me encuentro con 29 años y en un sector que no tiene nada que ver con lo que yo estudié. La realidad básicamente es que, como digo, en esa época tú tenías que estudiar, o así es como en mi familia me dieron a entender, y, y es algo que me ayudó mucho. Al final yo estudié en Sevilla, en Budapest, pude tener la experiencia de vivir solo, de vivir fuera, de conocer gente extraordinaria, maravillosa, de conocer gente no tan extraordinaria y no tan maravillosa. Y al final, entre unas cosas y otras, mi vida fue cambiando. Terminé la carrera justo cuando era la pandemia y al final me tuve que adaptar a Lanzarote. Lanzarote es un sitio que vive de sol y playa, entonces lo que hice básicamente fue primero intentar utilizar la carrera. Entonces me puse de entrenador personal. Una vez eso vi que no me gustaba por tema sueldo, tema no disfrutaba del trabajo en sí, pues vi que tenía que cambiar. Entonces, como digo, soy una persona que se va adaptando a la situación. Después de eso, si no recuerdo mal, me metí en un rentacar. Bueno, en medio hubo como un periodo en el que me intenté presentar para la Policía Nacional. En las pruebas físicas me hicieron una robada histórica porque me dijeron que la técnica de las dominadas no estaban bien hechas. Me grabé después de aquello y todos mis compañeros de carrera me dijeron que sí. Entonces y no son personas que te dicen sí porque son tus amigos o lo que sea, no, eran sí porque eran sí, claro. Entonces, una vez detecté eso, pues vi que al final era contar 5 o 10 personas y ir descartando y a mí me tocó, no hay más. También al final creo que la vida te lleva por caminos donde sientes que tienes que estar o no estar. Entonces, si echo la vista atrás, no lo veo como un fracaso, lo veo como al final la vida diciéndome por ahí no es, porque al final soy una persona que eh, me gusta tener metas y aspiraciones más allá de lo que es la seguridad que te da un empleo fijo y tampoco me gustaría tener una cadena de mando tan alta porque no es que yo no pueda tener una dirección, pero sí, obviamente, me gustaría tener más voz y voto en las decisiones que se toman en el día a día. Entonces, si hubiera sido policía o cualquier, o profesor, algo que tenga que ver con el Estado, pues lo veo muy difícil que yo pueda cambiar nada desde mi punto, desde donde yo estaría. Entonces, la vida se fue desarrollando, me fui yendo hacia la recepción, mundo de recepción, porque yo había sido botones anteriormente. Entonces allí fui desarrollándome, llegué a segundo jefe de recepción. Seguía viendo que no era lo que me gustaba, me daba un sueldo que para la isla estaba bien, pero seguía siendo un sueldo bajo, 1.500. Hace 6 7 años, pues no era gran cosa, te daba para vivir normal, pero no para tirar cohetes ni voladores, ni mucho menos. Entonces, cuando terminé de ahí, eh,
llegó un punto de insatisfacción vital tan grande que busqué cualquier cosa y dentro de ese cualquier cosa entré en un sitio que era UBC, que básicamente se dedicaban al Vacation Club. Entonces ahí descubrí el mundo de la venta. Una cosa muy curiosa es que mi madre ya me lo había dicho hace bastantes años y yo, con esa arrogancia que uno tiene cuando está en los 10 y pico, 20, pues al final hace que no escuches, pero efectivamente tenía razón mi madre. Y fui allí aprendiendo técnicas de venta, de persuasión, cara a cara, etcétera. Entonces vi que se me daba bien, vi que la gente tendía a confiar muy rápido en mí, eso era algo que había notado durante toda mi vida. Y al final se dio en esta situación y la empresa duró solo 8 meses abierta porque, bueno, estaba gestionada de aquella manera, pero pude ver en ese mundo que era algo que me encantaba, que disfrutaba, que no se me hacía largo trabajar, que buscaba cosas fuera del trabajo, o sea, era algo que yo sentía como pasional. Entonces terminó mi etapa ahí, me fui a Almería, casualidad, en 2 o 3 días desde que cerró la operativa hasta que yo encontré otro trabajo. Y en Almería fue un ascenso bastante grande, o sea, fui a mejorar, llegó un punto en el que me dieron no me acuerdo si eran 10 o 15 personas a mi cargo para un poco enseñarles y demás. Estuvo muy bien y finalmente, por temas personales, salí de esa situación y ahora estoy transicionando al mundo de online, freelance, como closer, que es básicamente lo mismo que hacía de forma presencial, pero ahora en online. Al final, en este periodo, en estos 2 años, 3 años que he estado como closer físico presencial, he cerrado 2,5 millones de euros. Entonces, al final, eso hace que cuando yo tengo una conversación con un infoproductor o con un dueño de negocio, pues haya ya una autoridad y una credibilidad previa, obviamente, también en la forma en la que yo me comunico, los datos que yo puedo dar, ¿sabes? Se nota que no estoy inventándome una historia, se nota que lo he hecho. Entonces, un poco por contar mi historia y ver desde dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Y hacia dónde voy? Pues sinceramente cuando yo hablo con mi familia o con amistades, pues esto de que tienes que hablar un poco bajito porque quizá o estás en las nubes o por otra parte quizá deberías ser más realista, es lo que me suelen decir. Entonces yo ahora mismo quiero creer, quiero confiar, tengo una habilidad que no es común. Tampoco es que yo sea aquí Superman, pero sí es verdad que ahora que puedo ver y experimentar qué es este mundo, siento que sí, que al final estoy muy, muy, muy preparado. Y tuve suerte, o sea, al final es tener suerte y aprovecharla. Y tuve suerte de tener una formación buenísima y de poder aprovecharla, de tener yo habilidades y aptitudes eh, que, que, que me hicieran valer de eso que ya me estaban enseñando. Entonces ahora creo que mi camino va hacia algo muy positivo. Como decía, tengo 29 años. Durante un tiempo pensé que ya iba tarde a la vida. Ahora pienso que me queda bastante tiempo por delante. Que, que miro a mi alrededor, miro a mis amistades, miro a la gente que se ha criado conmigo y veo que están igual de perdidos que yo, están igual de miedosos, con unos miedos limitantes impresionantes que hacen que tenga esa sensación de no sé qué va a pasar, pero prefiero ese sueldo, aunque sea una miseria, a jugármela y apostar por mí. Entonces yo estoy en el camino opuesto, quiero apostar por mí. Tengo mucho miedo, obviamente, tengo una serie de gastos fijos que son altos y si no funciona no sé qué voy a hacer, pero al final creo que siempre habrá algo, si no es casa de mi padre, si no es vivir en el coche, o sea, cualquier cosa antes de renunciar a lo que creo que yo puedo aportar al mundo. Entonces, este vídeo, como digo, no tiene ni pie ni cabeza. Yo he venido aquí, he hablado un poco, principalmente del tema laboral, que no era mi intención, pero al final esto es un poco improvisar. Mi intención era más bien decir de que yo tengo 29 años y que la vida da muchas vueltas, que he cambiado de trabajo demasiadas veces, no porque no pueda aguantar en el trabajo, sino porque no me conformo. Cuando veo que no me gusta, o me voy o busco alternativas. Y esta es mi situación actual y espero
contactar con gente que se sienta de la misma manera. Espero que haya gente que sea mayor que yo que me pueda dar consejos. O si no consejos, al menos decirme qué opinan o si pueden ayudar. O si quieren una crítica, o sea, lo que quieran. Pero me gustaría contactar con gente que tengan esa mentalidad o que se sientan en un punto de su vida en el que hay mucha niebla delante y no puedes ver, y al final es cuestión de confiar en el universo, en Dios, en lo que uno crea, pero